Alegoría mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría mexicana. Estamos aquí en un programa más de Alegoría Mexicana. Yo soy Marlene Logo y el día de hoy tengo a un invitado que su trayectoria habla por sí misma, a un cantautor y activista social mexicano, al maestro Gavino Palomares. Muy buenas tardes, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Marlene, porque la verdad es que llegar con ustedes a este público que no es de mi generación y que, bueno, muchas veces no nos conocen, es importante que hablemos de temas actuales, pero que nada es nuevo, todo es una consecuencia de actividades o de pensamientos o de proyecciones humanas del pasado. Cada uno de nosotros somos producto de miles de años de historia y bueno, es importante ir conociendo un poquito de la historia, al menos la más cercana. Claro que sí, maestro, y desde luego que en este recorrido por la historia nos surgen varias inquietudes. Me parece que es grato conocer a un representante, un exponente del movimiento de la nueva canción internacional y, sobre todo, uno de los fundadores del llamado Canto Nuevo. Pero para los que no saben a qué nos referimos, maestro, ¿usted qué nos puede explicar de estos movimientos? Este tipo de canciones ha existido desde hace muchos años, desde, bueno, los juglares y los trovadores de la Edad Media son nuestros antecedentes más importantes. En América Latina, esto de la nueva canción, el nuevo canto, en América Latina, surge como una nueva expresión, por eso el término nuevo va a aparecer de alguna manera en todo lo que hablemos, porque la idea era el folclore que hablaba de los pueblos, que hablaba de los amores, que hablaba de los acontecimientos de pueblos y cosas así, muchos de ellos con una gran calidad, tanto, bueno, en todos los países de América Latina. Empezaron de pronto en Violeta Parra, en un trabajo de recopilación que hace por muchos pueblos de Chile, empieza a darse cuenta que hay canciones que no solamente hablan de qué bonito es mi pueblo y las mujeres de mi pueblo son las más bonitas. Eso es así como algo un tema recurrente. Pero Violeta empieza a darse cuenta de que en las poblaciones hay canciones también que hablan de la situación económica, social y política y humana, y hay temas, letras, textos de canciones que hablan de otra cosa, y Violeta Parra empieza a meterse más en esto, que no es otra cosa más que con los ritmos folclóricos locales, empezar a hablar de otras cosas. Ese es un antecedente. Hay otro antecedente con lo que se llamó hace más de 50 o como 55, 6 años más o menos, que se llamó el Nuevo Cancionero Argentino, en donde Mercedes Sosa y otros compositores y cantantes formaron lo que se llamó el Nuevo Cancionero Argentino, que fundamentalmente empezó, aunque no como movimiento, Atahualpa Yupanqui. Las letras de Atahualpa Yupanqui están, bueno, la música de Atahualpa Yupanqui está completamente empapado del folclore argentino, pero la letra de las canciones de Atahualpa ya no hablan solamente de los temas tradicionales de la canción de las Pampas, la canción de los gauchos argentinos. Él empieza a hablar de cosas políticas, él empieza a hablar de cosas sociales, él empieza a hablar del paisaje humano. Estos dos personajes son propiamente nuestro papá y nuestra mamá. Violeta es nuestra mamá y Atahualpa Yupanqui es nuestro papá. Y de ahí surgimos una gran cantidad de hijos
yo estaría entre los hijos y los nietos, pero más bien de los hijos de estos personajes, que empezamos a ser simpatizantes de esta forma de cantar, y por eso se le llamó el canto nuevo, porque era un canto que hablaba de otras cosas, era nuevo en ese tiempo. Ha habido procesos políticos, sociales, que vinieron incorporando este tipo de canciones como una forma de difundir las ideas políticas. Y entonces las canciones no solamente empiezan a cantarse por cantarse, sino que empiezan directamente a involucrarse en los movimientos sociales, en los movimientos políticos, y ahí hay un matrimonio que tuvo mucha fuerza. Te mencionaré el más importante. Yo creo que en Argentina hubo varios, pero en Chile el más importante fue la campaña de Salvador Allende a la presidencia, en donde hay un programa que manejó un gran amigo y gran promotor cultural, que fue René Largo Farías. René fue conjuntando a muchachos de ese tiempo que estaban componiendo temas, recreando temas de Violeta Parra, del Pato Mans, de varios compañeros en Chile. Tomó a estos muchachos y empezó a acompañar la campaña política por la presidencia de Salvador Allende. Este fue propiamente lo que fue el movimiento de la nueva canción chilena. En ese tiempo, Quilapayún, los muchachos de Quilapayún, los muchachos de Inti Illimani, los hijos de Violeta Parra, en ese tiempo era un muchachito también, Víctor Jara. Bueno, hay una pléyade. Y empiezan a surgir en Argentina, en Chile, en Uruguay, en toda América Latina, empiezan a surgir este tipo de cantores. Entre ellos México, por supuesto. Todos estos se engloban en un gran movimiento latinoamericano que se llamó la Nueva Canción Latinoamericana. En México y en otros países, paulatinamente dejó de ser un género musical porque fue un movimiento en donde confluyeron muchos géneros musicales. En Argentina, por ejemplo, León Gieco, Charly García, el mismo Fito Páez, empiezan a formar parte del movimiento, pero con una aportación a través del rock. A través del tango también se empiezan a hacer canciones políticas, a través de todos los ritmos folclóricos, por supuesto, pero del jazz. Y sucedió esto en toda América Latina. Entonces yo creo que la nueva canción, más que ser un género, yo digo que es una actitud. Es decir, queremos un mundo distinto. Hablamos de un mundo que es parte de la utopía. Queremos un mundo con justicia, queremos un mundo con educación, queremos paz, no queremos guerra, no queremos militares, no queremos asesinatos, no queremos torturas, no queremos dictaduras, queremos democracia, queremos trabajo, queremos progreso, queremos bienestar social. Eso es lo que nos une en general, porque yo he visto una gran cantidad de artistas, incluso que hacen la música clásica, que tienen una fuerte dosis política, y esto es lo que es la nueva canción. Así es, maestro. Yo creo que a partir de esto que nos explica, sabemos que la década de los 60 fue un parteaguas, una época de cambio, fue una generación que cambió, como usted dice, una forma de ver el mundo. Su generación rompió reglas por medio de lo que es la parte de los hippies. Fue un cambio en el contexto, la libertad, el amor, el sexo. En esa época se puede decir que surgió un grito de protesta hacia varios acontecimientos históricos, y con ellos el surgimiento, como usted lo dice, de una canción de protesta, de una forma de vivir. Desde su perspectiva, ¿cuáles fueron algunas de sus experiencias en ese contexto que los llevaron a ser cantautor? Cuando yo era joven, por ahí de la prepa, de los 18 años y esa cosa, ya había un gran movimiento atrás. Ya teníamos a Óscar Chávez, por ejemplo,
ya teníamos a Mercedes Sosa, ya teníamos a Pete Seeger en Estados Unidos, Bob Dylan, John Baez, Harry Belafonte, Peter, Paul and Mary, que fueron los cantantes de la generación del 68, de los hippies, Woody Guthrie. A propósito, para ir como aclarando temas, ya te dije de dónde surge el término nueva canción. Hay un término también muy popular que es la canción de protesta. Y ahorita que hablas de esta época, de los 60s, en Estados Unidos se empezó a dar un movimiento social en contra de la guerra de Vietnam, porque los padres de los muchachos que estaban recibiendo los cadáveres, las cajas con sus hijos muertos, de pronto no sabían ni dónde estaba Vietnam, ni mucho menos sabían de qué se trataba esa guerra, para qué servía esa guerra. Estos padres empiezan a hacer un movimiento por todo el país en contra de la guerra de Vietnam. Y en este movimiento contra la guerra de Vietnam, de protesta, surgen cantores como los que te mencioné. Pete Seeger en primer lugar, que fue el líder, y luego gente que ya era muy famosa, o que se hizo muy famosa en el movimiento, como John Baez, como Bob Dylan, como Peter, Paul and Mary, Woody Guthrie, en fin, son de entre los que me acuerdo. Y a estos cantantes les llamaron los cantantes de protesta, porque eran los que protestaban contra la guerra de Vietnam. Y ahí se quedó el término, ¿no? Básicamente. Los años 60 fueron particularmente importantes como una generación de rompimiento, una generación que veníamos cansados de la moral, cansados de las religiones, cansados de la represión tanto externa como interna. Cuando digo interna, la represión dentro de la casa. Cuando hablo de esta generación, no queríamos más relacionarnos amorosamente en el sentido de la propiedad, no queríamos relacionarnos más en el sentido de las tradiciones convenencieras, no queríamos más un gobierno que explotaba y que sigue explotando de una manera salvaje, no queremos un gobierno que está sustentado por los grandes consorcios, por los grandes monopolios, entre ellos la gran industria de la guerra, entre ellos las grandes compañías petroleras, después las grandes compañías financieras, Wall Street, y todo en contra de las grandes mayorías. En el fondo, el movimiento hippie fue un movimiento prácticamente al socialismo. No teníamos muy claras muchas cosas. Yo les digo que ahora que estuve hablando sobre el 68, yo les decía que nosotros no sabíamos muy bien lo que queríamos, ni cómo lo queríamos. Sabíamos lo que no queríamos. Y contra eso fuimos a protestar, contra las cosas que no queríamos. No teníamos propuestas definidas, más allá de que en México influía mucho en el objetivo a seguir, en el modelo a seguir, que fue el triunfo de la Revolución Cubana. México sí estuvo, bueno, toda América Latina, no tanto Cuba, no tanto Estados Unidos, estuvo influenciada por la Revolución Cubana, porque ahí no era muy conveniente por esta parte de la Guerra Fría. Pero en todos los demás países de América Latina, Cuba tuvo una influencia definitiva en los movimientos revolucionarios. Tanto movimientos pacíficos, como fue el del 68, como movimientos armados en varios guerrillas directamente en varios países. El movimiento cubano fue muy importante. Y queríamos una sociedad nueva.
Queríamos una sociedad no como la que tenemos ahora. Nosotros fuimos seguidores de la utopía y nosotros fuimos, y que muchos de nosotros seguimos siendo los que queremos contagiar a la gente y decirle que un mundo nuevo, un mundo distinto es posible. Esta generación del 68 en México fue un parteaguas, porque además la torpeza del gobierno mexicano hizo las cosas mal, se olvidó del diálogo y puso las metralletas y los tanques, y bueno, eso deja heridas que hasta nuestros días no han podido cicatrizar. Para ilustrar un poco, el movimiento estudiantil de 1968, que empieza con un pleito en esa rivalidad entre el Politécnico y la UNAM, que tiene su origen en el fútbol americano, de donde surgen los porros, precisamente los de la porra, los tipos muy fornidos de la porra, son utilizados políticamente por las autoridades. Y hay un pleito ahí entre una preparatoria y una escuela del Politécnico, y la policía empieza a reprimir de una manera salvaje. Después los estudiantes, hay muchos detenidos, hay muchos heridos, y entonces en lugar de pelearse ahora, las dos escuelas se unen y empiezan a protestar contra la represión. Eso fue la chispa que prendió todo lo del 68. Todo lo demás fue creciendo una gran espiral hasta que termina, bueno, en marchas cada vez más numerosas, multitudinarias, consignas no tan claras incluso, sino nada más protestando contra la represión, la libertad de los presos políticos y las demandas estudiantiles propiamente con que empezó el movimiento fueron creciendo, fueron abarcando cada vez problemas nacionales más grandes. El que no se haya podido negociar las dos partes hizo que creciera de una manera exponencial el descontento. El gobierno de México estaba muy preocupado por las Olimpiadas, porque no quería dar no quería dar una imagen de revoltosos, porque cuando las Olimpiadas eran las Olimpiadas de la Paz, entonces quiso poner de manera violenta una solución, y ahí sí que le salió el tiro por la culata, porque las Olimpiadas están casi olvidadas y la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre sigue estando presente en todas las generaciones de estudiantes. Ángel Parra, el hijo de Violeta Parra, escribe una canción que a mí en lo particular me gusta mucho. Esto se llama México 68. Para que nunca se olviden las gloriosas Olimpiadas, mando a matar el gobierno 400 camaradas. Hay plaza de Tlatelolco, como me duelen tus balas. 400 esperanzas a traición arrebatada. ¿Cómo harán los granaderos cuando llegan a sus casas? Amarán
con manos ensangrentadas, porque esas manchas no salen ni con jabón ni con agua. Te pregunto, granadero, ¿cómo has pensado lavarla? La Virgen de Guadalupe conoce a los asesinos. Ya no le prendas velitas, porque está con los caídos. Los estudiantes caminan con la verdad en la mirada. Para sus muertos le llevan acciones, no más palabras. Nada podrá detenerlos, ni las flores ni las balas. A pesar de estar tan lejos, se escuchó aquí la metralla. Esos valientes soldados que mataban por la espalda. Para que nunca se olviden las gloriosas Olimpiadas, cuando a matar el gobierno 400 camaradas. Muchas gracias, maestro. Y con esta reflexión nos vamos a ir a un corte, maestro, y regresamos con la presencia del maestro Gabino Palomares. Ya volvemos. Esto es Alegoría Mexicana. Hani Itzel te invita todos los lunes a partir de las 16 horas, horario de la Ciudad de México, a dar un recorrido sonoro por los lugares más asombrosos de nuestro país. Rincones de México Legendario. Es una serie radiofónica donde conocerás distintos escenarios maravillosos y llenos de grandes misterios ancestrales que siguen latentes en cada rincón de México Legendario. México Legendario, la puerta a la cultura. Alegoría Mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría Mexicana. Estamos aquí de Alegoría Mexicana con la presencia del maestro Gabino Palomares. ¿Cómo renovar la canción mexicana y hacer que la gente piense a través de ella? Yo creo que todas las canciones tienen contenidos, tienen mensajes, todas las canciones. Y es como cuando dices que yo soy apolítico, no hay gente apolítica. Cuando tú no te quieres meter en la política, estás metida en la política apoyando a los que se aprovechan de ti, que no quieres meterte en la política. Es decir, nadie se puede escapar, somos animales políticos, decían ahí los grandes filósofos.
no podemos estar. Siempre estamos con todo, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos, estamos planteando una posición política. Eso dalo por hecho. Yo creo que estas canciones, el 95% de las canciones que existen en México son canciones políticas que están apoyando la política que le conviene a un grupo privilegiado que maneja el mundo, que maneja nuestras conciencias y nuestros gustos de consumo y que nos maneja y nos vuelve estúpidos porque le conviene y que nos prefiere mantenernos apolíticos, acríticos, que es justamente, cuando hablamos de los jóvenes, yo digo que yo prefiero 1000 veces, porque siempre será más importante para un país tener una juventud crítica que una juventud apática. Y la apatía es justamente a lo que nos están llevando todos los que manejan las cosas de la conciencia y el manejo colectivo de las mentes, para que nosotros no pensemos, para que no criticamos. Estamos diseñados para obedecer. Y entonces todo lo que sea apartarse del mundo, todo lo que sea unas cosas de drogas para salirte de la realidad, para vivir una realidad paralela, para vivir fuera de la realidad que es fea, pues sí es fea, pero pues hay que cambiarla, para quitarnos toda esta idea de cambio importante para vivir con mejor calidad de vida, para ver como mejores oportunidades como seres humanos. Los que no pensamos así, estamos marginados por los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son propiedad de los grandes ricos del país. Entonces no nos van a permitir que nosotros expongamos nuestra visión del mundo. Ellos no quieren competencia. Los noticieros, los programas de diversión, hasta las caricaturas, tienen un contenido político. Y es el contenido político que ellos quieren dar. El contenido político no es más que cómo es la vida, el concepto de la vida. ¿Qué son los valores? ¿Con qué valores vas a guiar tu vida? Y tú hablabas al principio de los valores éticos. ¿Con qué valores vamos a guiar nuestra vida? Digo, un valor sería, por ejemplo, gana mucho dinero para que seas feliz. ¿El dinero da la felicidad? Pues no, pero le da muchas ganancias a las grandes empresas. No les importa la felicidad de la gente. No les interesa el bienestar de la gente. Les interesa ganar más dinero. Y hay una canción que digo por ahí, y si su madre se vende, la venden. La clonan y la venden. Entonces, ahí no hay, los valores éticos están tergiversados. No son valores éticos humanos. Son valores de destrucción del ser humano. Por eso está así el mundo. Porque hemos estado educados con la televisión. Yo creo que la SEP no educa. Educó durante muchos años Televisa y TV Azteca. Esos son los que nos educaron. Esos son los que nos enseñaron las cosas más trascendentes de nuestras vidas, las aprendimos ahí en la tele. Entonces, nos guiamos por lo que nos decía la tele. Ahorita nos estamos guiando afortunadamente con un poquito más de pluralidad en la cuestión de conceptos de vida, que es a través de las redes sociales. Pero también las redes sociales están dirigidas, son gringas. Entonces, no podemos esperar que los gringos nos traigan cosas buenas, aunque parezcan buenas. Esta misma tecnología que es buena y que podemos aprovecharla, en el fondo no es buena. En el fondo, esto es parte de un negocio. Y los negocios son los negocios. Y las redes sociales
Tú le estás juntando a todos tus amigos, a todos tus simpatizantes con los que haces, les entregas los datos y ellos venden lo que les da su canija gana y ellos se hacen millonarios y nosotros que nos quedamos con la idea de que todo es gratis. Yo creo que el Internet es un gran descubrimiento. Tenemos el mundo aquí. Aquí está el mundo. Y hay que usarlo para conocer el mundo. No hay que usarlo para perder el tiempo. Todos ya en este momento somos adictos a este aparatito. Hay que tratar de rescatar lo mejor posible. Y esto tiene que ver con un planteamiento sobre la educación. En el sistema educativo, en una gran síntesis, con su sistema de memorización del conocimiento, ha fracasado. Más que enseñarte a pensar, te enseñaron a obedecer, te enseñaron a memorizar. En lugar de enseñarte a cuestionar y discutir, te dijeron que esa era la verdad y no había otra verdad. No nos enseñaron que hay varias versiones de una supuesta verdad. Y sobre todo hicieron de nuestras generaciones leer y aprender para pasar el examen, en lugar de enseñarnos el placer de aprender. Es distinto, porque una vez que pasas el examen ya se cumplió el objetivo. Leer por placer, aprender por placer, toda la vida vas a estar aprovechando cualquier resquicio de tiempo para leer o para ver películas o para ver teatro o para ver cosas en donde aprendas cosas humanas, cosas técnicas, aprender sobre todo. Y yo me pongo a ver estos canales y soy muy feliz, porque además estoy aprendiendo muchas cosas y me estoy divirtiendo, ¿no? Descanso, me divierto, y hay muchas cosas buenas en la tele. Bueno, no tantas como yo quisiera. Hay una inmensa cantidad de basura y unas cositas ahí que se pueden comer. Igualmente sucede en las redes. Hay una gran cantidad de basura. Hay un que se llama TikTok o algo así. Yo no tengo TikTok aquí, pero de pronto estoy en unas páginas y se atraviesan esas cosas. Y tengo muchas preguntas más que nada sobre la sensualidad y sobre los peligros de esto, porque hay gente rufiana que se aprovecha de todas estas cosas que tan cándidamente las muchachas sobre todo están mostrándose casi desnudas. Y he visto, fíjate, sin estar inscrito en TikTok, he visto una gran cantidad de cosas que se cuelan en mi celular. Y estoy viendo cada vez muchachas más cortas de edad. Estoy viendo muchachitas de 12, 13 años bailando con el, ¿cómo se llama este ritmo? El reggaetón. Reggaetón, todo se hace con reggaetón ahí. Simplemente me parece una decadencia muy peligrosa. Yo creo que los padres deberíamos de tener un poquito más de control sobre eso. No por moralina, porque bueno, cada quien tiene derecho a mostrar su desnudez y sus bellezas o nuestras miserias de manera íntima, de manera sensual, de manera natural. Pero, ¿qué sentido tiene mostrarte casi desnuda, bailando la misma tonadita pegajosa esa? Yo digo, de pronto, quiero encontrarle el sentido a las cosas. Y a estas cosas no les encuentro sentido. Yo digo, ¿qué quieren?
conseguirse un novio. ¿Qué quieren? ¿Que las contraten para que bailen? ¿Qué quieren? ¿Que las contraten para acostárselas? Eso es lo que quieren. Bueno, eso tampoco lo veo con moralina, eso se puede hacer, pero eso tiene unos peligros impresionantes. La trata de blancas está en su máxima expresión. Están robándose una gran cantidad de muchachas para meterlas a la trata de blancas, a la prostitución. Entonces, eso debería prohibirse porque es un peligro. Se trata de proteger la vida de las muchachas. Hay una cantidad de locos que andan por ahí. Yo digo, ¿de verdad? ¿De verdad? Esta sociedad parece que quiere suicidarse. Perdón por meterme en temas candentes. No, al contrario, yo creo que es parte de, pues, de su trayectoria, ¿no? Al final de cuentas, usted habla que en este contexto de expresar por medio de sus canciones, también se vuelve un cronista, ¿no? De la historia. Y a mí me parece que pues, los tiempos que estamos viviendo también es importante pues expresar estas preocupaciones y son parte de esa denuncia social, de esa canción de política que no nada más es dedicarnos, como usted dice, todos somos políticos en alguna forma, somos animales políticos y yo creo que eso también son problemas de interés social. A mí me parece que las mujeres tienen que tener mucho cuidado en esta sociedad, porque no es una sociedad en donde ellas sean las que a veces dirigen sus vidas, sino que la tradición es que el hombre dirija la vida social, la vida de los hogares. Pero para terminar este tema y de sobre los peligros de despertar este tipo de pasiones, despertar este tipo o hacer este tipo de provocaciones, te va a traer gente que es lo único que le interesa, ¿no? O sea, no porque a mí no me interesa el sexo, por supuesto que me interesa, pero hay otras cosas que me interesan, no es lo más importante. Y esta suerte que el sexo se volvió un comercio, se volvió un gran negocio, y los mensajes de la mujer como objeto que están educando a las muchachas sobre todo, y de emboletarse con un rufián nada más porque tiene dinero, que es el máximo valor, y después se van a encontrar a unos tipos con una cantidad de perversiones y de malas ondas. Fíjate que mi hijo, una vez, él estuvo en una escuela de música muy cara, muy cara. Yo tenía que hacer unos esfuerzos impresionantes para poder pagarla. Estábamos platicando sobre esto, sobre sus amigos. O sea, no, mis amigos son unos patanes. Sus padres los hicieron unos patanes, tienen el carro del año, tienen la tarjeta completamente abierta, tienen las mujeres más bonitas, las muchachas más bonitas. Y le digo, oye, hijo, ¿por qué tú crees que estos muchachos patanes tienen a las muchachas más bonitas? Dice, porque a las muchachas solo les interesa el dinero y el estatus que pueden tener con ellos. Y le digo, pero no, dice, son unos patanes. Además las tratan a las muchachas como con la punta del pie. Digo, ¿y por qué estas muchachas aguantan? Pues porque ahí ven asegurado su futuro económico. Digo, ¿ese es el objetivo de la vida? ¿En estar con un patán que porque tiene dinero puede hacer lo que quiera? Eso recae necesariamente en la parte de la violencia intrafamiliar. El gran problema en este momento de las mujeres es la violencia. Quizá el más importante de los problemas es la violencia intrafamiliar. Es la vida de violencia que tienen en sus propias casas. Y que tienen que aguantar, no sé por qué todavía, son cosas que tampoco entiendo.
Pero te voy a cantar una canción sobre esta parte que yo hice sobre la violencia intrafamiliar, que se llama Historia Cotidiana, porque lamentablemente esto es justamente una historia cotidiana, sucede todos los días. Y se casaron y fueron muy felices. Así terminan los cuentos que aprendieron. Pero el final de esta historia es el principio de las cadenas que a la ilusión pusieron. De las cadenas que a la ilusión pusieron. Ella pensaba que un papel lo cambiaría, que la ilusión del hogar hace milagros, pero él sabe vivir cual lo educaron. Espera de una madre los cuidados y espera de una madre los cuidados. Él prometió que el alcohol no era invitado, que el primer golpe fue solo un exabrupto. Ella perdona tal como la enseñaron, y a los engaños siguieron los insultos, y a los engaños siguieron los insultos. Breves exilios a casa de los padres, ojos morados y el alma destrozada, días de angustia por no saber qué pasa, largas ausencias y noches solitarias, largas ausencias y noches solitarias. Se reconcilian, surgen los perdones, se inventan el amor con otro hijo, y a sexo bruto con casi violaciones. Se llena el corazón de maldiciones, se llena el corazón de maldiciones. Ya no es posible ocultar las apariencias, ni de esperar a que la muerte los separe. Se gastan el amor y la paciencia, y a la venganza le sigue más violencia, y a la venganza le sigue más violencia. Se declararon la guerra y arremeten con la indefensa inocencia de los niños. Pero el infierno que se volvió este cuento, mañana se repite con sus hijos. Mañana se repite con sus hijos. Se llenarán las calles con sus hijos. Muchas gracias, maestro. Y con esta reflexión nos vamos a ir a un corte, maestro, y regresamos con más de Alegoría Mexicana con la presencia del maestro Gabino Palomares.
hablar de salud no se trata solo de tener un cuerpo sano, sino también un equilibrio mental, emocional y espiritual. A esto se le llama el arte de sanar. Una serie radiofónica creada para ti que buscas nuevas alternativas. Itzy Dafne te invita todos los lunes a las 12 del día en tu programa El Arte de Sanar, México Legendario, la puerta a la cultura. Alegoría mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría mexicana. Estamos aquí de Alegoría Mexicana con la presencia del maestro Gabino Palomares. Por medio de esta música se vuelve a retomar como esta parte de reflexionar. Yo lo admiré en el primer momento en que yo escuché La Maldición de la Malinche. Esa canción a mí me gusta muchísimo. Me parece que es una canción histórica y es una canción que, como usted lo ha dicho en muchas entrevistas, mi música no seguiría vigente si se cambiaran las políticas públicas, si se cambiara el panorama político, ¿no? Pero seguimos en las mismas condiciones, por lo tanto, esa música de protesta sigue vigente, ¿no? Y escuchamos a lo mejor una canción de años y es la misma protesta que podemos tener las mismas generaciones. En este contexto, y esta canción a mí me gusta mucho, maestro, y sí, se la pediría si en algún momento me la puede conceder. Claro. Pero en este contexto, lo que yo decía, en pleno siglo XXI, en esa frase que usted decía, en pleno siglo XX, pero ahora en el pleno siglo XXI, ¿cuáles son esos vicios o esos estereotipos que tiene el mexicano y que todavía no ha logrado quitar la barrera de conquistado? Seguimos teniendo esa barrera de ser conquistados y no despertar hacia una reflexión de merecimiento, de lucha, de pensamiento, de libertad de pensamiento. Bueno, como tú decías, estábamos diciendo, la cuestión es avanzar como seres humanos. Para mí ese sería el objetivo, el que cada vez seamos mejores seres humanos, que cada vez tengamos menos esas lacras sociales que nos han dividido. La humanidad está cada vez más dividida. Nos dividen en primer lugar en naciones, luego nos dividen en religiones, luego nos dividen en estrato social, luego nos dividen en color, nos dividen en razas, y hay razas buenas y hay razas malas. Ya tuvimos una experiencia histórica en donde un pinche loco creyó que su raza debería de poblar todo el mundo y eliminar a todas las demás. Nos costó millones de muertos. Bueno, hay una parte que es el racismo. El racismo es una estupidez humana. El pensar que porque una gente es distinta en raza, entonces ya se estereotipa dentro de una calidad humana inferior. ¿Cómo se hicieron esos estereotipos? Bueno, se hicieron a través de una educación y de diferentes conceptos de vida. Por supuesto que el American Way of Life es lo mejor para vivir, pero el de los blancos, no el de los negros. La forma de vida americana que nos pintan como bonita no es la de los negros, ni la de los hispanos que viven allá, ni la de los indios. El American Way of Life se refiere a un estereotipo de vida de los blancos. Y esto ya te genera una serie de cuestiones de segregación en donde tú no tienes
de los mismos derechos que yo porque eres de otro color, o porque eres de otra religión, o porque piensas distinto que yo. Entonces, el concepto del bien y del mal lo ponen los poderosos, los ricos. El concepto de bello y no bello lo ponen ellos. Por ejemplo, vamos a ese tema tan cotidiano, tan vendido, de lo bello y lo feo. ¿Quién es bonito y quién es feo? Pues el que es bonito el que esté más cerca de la belleza hollywoodense o la belleza de sus imitadores que son Televisa y TV Azteca. Sí, o sea, los indios no somos bellos porque no tenemos el mismo color, no somos de la misma complexión, no somos de la misma forma facial. Digo, a mí ahorita ya me vale madre, pero a mí eso me hizo sufrir mucho, ¿no? Pero sobre todo a las muchachas las hace sufrir mucho. Porque todos los hombres ahí nos vamos con las rubias y con los blancos. ¿Entiendes? ¿Por qué hacemos eso? Porque nos enseñaron que nosotros no somos bonitos. Si siempre nos dijeron, este es el esquema de belleza. Y nos están repitiendo. Y entonces, inconscientemente nos vamos sintiendo mal. Nos vamos sintiendo menos. O sea, ¿cuál es la clase, la forma bonita y la forma fea? O el que está muy bien vestido. Muy bien vestido, ¿como quién? Como los ricos. Aunque no seas rico, pero tienes que estar vestido como los ricos. Y automáticamente, si tú no vas bien vestido, hay casos todavía en que a los indígenas que van a hacer un trámite al banco no los dejan entrar. O sea, ¿de dónde vino esa estupidez? De una cuestión clasista. Una clase social se erige como la que tiene todos los privilegios y la que hay que seguir. La Maldición de Malinche la hice en 1972. O sea, ya van a ser 50 años de la canción. Y bueno, sí, a mí desde adolescente me gustó mucho la historia y me gustó mucho la poesía y escribía desde muy joven, ¿no? Pero es de mis primeras canciones esa canción. ¿Qué es lo que me hizo escribirla, no? Porque mi papá era un indio otomí que hablaba otomí, no tan seguido. Era cuando se tomaba sus pulques, yo me ponía a platicar con él y me empezaba a hablar, pero casi nada más conmigo hablaba en otomí. Pero un día de pronto ya no quiso hablar. Yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué ya no hablas tu lengua? No, dice, porque se burlan de mí por hablar, les da risa, y yo no quiero. Mi padre iba a las festividades del peyote, en algún pueblo por allá por San Luis Potosí, ¿no? Y yo hice esa canción precisamente por eso. Hice la historia de esa dominación a través del racismo, porque nos tienen dominados a través del racismo. Alguien de Chiapas me decía que todavía hace 30 años, en San Cristóbal de las Casas, cuando venía un señor, auténticos coletos que se llamaban, y venía un indígena, el indígena se tenía que bajar de la banqueta. O sea, ¿hace cuánto? Hace unos años. Todavía se ve ese tipo de cosas. Y la verdad es que tenemos que pensar en todo eso. Esta es una de las cosas que tenemos que sacarnos porque está en el fondo del alma. Las heridas de la conquista en México están bien adentro del alma. Hay cosas que nos han hecho que no podemos sacarnos, ¿no? O sea, este concepto de belleza, por ejemplo, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar. Y bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, lo que hacen los artistas se llama arte.
Lo que hacen los artesanos son artesanías, no son artistas, son artesanos, son inferiores. Todas esas cosas tenemos que recapacitar. Pero bueno, te voy a cantar la maldición de Malinche y ya con esto vamos casi a concluir. Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos, cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en el siglo XXI nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Muchas gracias, maestro. De verdad que para mí significa mucho el que usted esté aquí en México Legendario, porque hace 10 años, estamos cumpliendo 10 años, yo tendría 23 años y parte del formar México Legendario tiene que ver mucho con esta canción. Es uno de las alegorías que yo tomé para iniciar este proyecto. Siempre fue como un himno para esta asociación civil. Y claro que tenerlo aquí en Alegoría Mexicana para mí es pues esa sensibilidad, ese agradecimiento por su carrera, por su profesión, por el llevarnos a todas las generaciones a reflexionar. Y creo que esta entrevista ha sido de mucha reflexión. Quienes nos escuchan, vamos a abrir completamente nuestro pensamiento, y usted lo ha dicho en muchas entrevistas, quien abre su mente ya no va a poder descansar ni dormir porque la ha abierto,
Y maestro, pues antes de despedirnos, algo que quiera agregar, algo más que quiera reflexionar, algo más que nos quiera compartir, este es su espacio. No, mira, a mí me da mucho gusto estar en este tipo de programas porque primero podemos hablar de cosas que son importantes, que luego uno empieza a vivir y las cosas más tontas se vuelven cotidianas y ya parece ser que así es la vida. Yo creo que hay que volverse a hacer en la cabeza, parar. Hay, por ejemplo, espacios que lamentablemente son espacios dramáticos como el temblor, en que la sociedad para. La sociedad se dedica, en el temblor, por ejemplo, los jóvenes dejaron de ser esos muchachos insensibles, esos muchachos que les vale madre todo, esos muchachos que metidos en el teléfono, subiendo memes y pasando la vida de lo más estúpido. Esos muchachos cuando se para el mundo y de pronto rompemos la inercia de los días, los muchachos sacan su parte humana. Los muchachos estuvieron al minuto de que el temblor y se empezaron del temblor y que vieron que estaban derrumbados los edificios, empezaron a escarbar para sacar a la gente. Reaccionaron como seres humanos, nos volvimos seres humanos, dejamos de hablar de tonterías, hablamos de cosas de solidaridad, hicieron, porque incluso a mí ni siquiera me dejaron entrar, porque ya había demasiados muchachos, y yo me dediqué a observarlos, y me dio una gran esperanza, una gran esperanza. Yo tengo mucha fe en que un día nos vamos a sacar toda la mierda que nos han metido y que vamos a poder ser mejores seres humanos. Así es, maestro. Yo creo que esto es parte de la labor que nosotros tenemos como nuevas generaciones y por eso también la importancia de invitar a artistas de gran importancia como usted, un cantautor mexicano, que en lo personal le agradezco mucho todo su aporte, como esa parte de la crónica, porque a través de sus canciones conocemos la historia, conocemos esa sensibilidad como las canciones que nos interpretó del 68, esos acontecimientos que ustedes vivieron y que ustedes fueron testigos en ese momento, y que un libro no nos va a dar esa sensibilidad, pero sí la canción de denuncia, la canción política, esa, independientemente los fines políticos, siempre esas canciones son históricas y nos van a mostrar hacia dónde vamos. Y como usted dice, yo también tengo esperanza que este México cambie, por eso la importancia de también transmitir los mensajes a través de ustedes, a través de su sensibilidad y su pasión, maestro. Entonces yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en este programa de Alegoría Mexicana. Abrazo. Así es, maestro, muchísimas gracias, pues ya nos despedimos. Estuvimos con el maestro Gavino Palomares, quien nos interpretó 3 temas de denuncia y nos habló de historia y nos llevó a reflexionar a través del tiempo. Yo me despido, soy Marlene Lobo y estás en tu programa Alegoría Mexicana. Producción, Mario de la Fuente. Alegoría Mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría Mexicana.